y se hizo así porque no tenemos otro horario disponible, no por nosotros, sino por la comunidad judía, comenzando por la embajada. Entonces, digamos que el servicio va a tener una tónica diferente, no va a ser como regularmente lo hacemos, sino con estos cambios. Ok, muchas gracias, pastor. Sí, incluso ni siquiera va a haber anuncios. Sí se va a recoger los diezmos y las ofrendas, va a haber oración, va a haber alabanza, pero va a venir un grupo con una orquesta, es decir, todo va a ser completamente diferente a lo que domingo a domingo hacemos. Ok, ¿Sí? gracias, pastor. Para servirle. Muy Perdón, bien. pastor. Perdón, Ujú. nada más una pregunta rápido. ¿Usted va a dar la predicación u otra persona? Otro pastor. La segunda predicación la voy a dar yo, la primera la va a dar otro pastor, la primera la va a dar el pastor Aarón Cortés, la segunda la voy a dar yo y después ya viene la participación de toda la gente de Israel Gracias. para servirle. Muy bien, vamos entonces a arrancar con nuestro tema de hoy, que es el de vecinos. Así que déjenme ver dónde quedó mi, creo que no lo tengo aquí. El tema de hoy se llama vecinos, entonces, ahora sí vamos a compartir pantalla. Y dentro del curso de sociedad tenemos vecinos. Hoy vamos a ver que hay que cumplir la gran comisión con los vecinos. A ver, platíquenme ustedes, voy a dejar de compartir. ¿Cómo son sus vecinos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Cómo se llevan? Todos son muy católicos. Todos, casi todos. Todos son católicos, ok, Nada muy más bien. una persona, un vecino, una vecina es cristiana, pero los demás son muy católicos. Ok, Exageradamente católicos. gracias. Gracias. Entonces que tienen su letrero de que no están propaganda protestante, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo están sus vecinos? Mana Lupita Macedo, allá en Mérida. Pues pastor, son, como dice la hermana, bastante católicos. Estamos no muy, o sea, un poquito alejados de las viviendas. Entonces, no, yo soy la que me meto allá al pueblo y voy platicando con la gente y ya me conocen más o menos. Pero, pero están muy religiosos. Ya hice ¿cómo se dice? La cita. Ya tuve mi Ujú. primer cita con una familia y el lunes ya me arranco con ellos a evangelizar, hermano. Gracias a Dios. Hay 5 personas. Estoy Ah, qué bueno, consiguiendo, gloria a estoy Dios. consiguiendo una mesita y unas sillas porque no tienen nada. Entonces, pues Dios me está proveyendo ya. Ok. Bueno, mis vecinos, Bueno, ujú, ah, adelante. mis vecinos aquí en Gilotzingo eran sumamente católicos, pero empecé a ver un cambio y y cuando empecé a predicar, varios de mis vecinos aceptaron, otros no aceptaron, pero de ahí se empezó a venir una ola del cristianismo, así como que más extensa, y ahorita hay tres iglesias cristianas, pero no son tan, o sea, lo toman más como el catolicismo, ¿no? Ujú. Pero va avanzando poco a poco. De hecho, tres vecinos se congregan en Calacuaya, que aceptaron al Señor de aquí de mis vecinos de arriba, y y los demás así como que están aquí en las iglesias de aquí de Gilotzingo. Muchas gracias, hermana Lunu. Bueno, pues regresamos a la pantalla para que podamos continuar y vamos a ver que el Señor Jesús dice en Marcos 1:38. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Así que
podríamos pensar en la importancia de predicarle a los vecinos. ¿Alguien de ustedes llegó a Cristo gracias a un vecino? ¿Nadie? Bueno, yo sí quiero Yo decirles, sí, mi testimonio personal es que yo sí llegué a Cristo gracias a Mm. una familia vecina. Nosotros vivíamos en Tlatelolco, en un edificio, ya no existe ese edificio, lo demolieron después del sismo del 85, pero en ese edificio fuimos vecinos de una familia, la familia Parellón, y la vecina le empezó a compartir a mi mamá, y bueno, finalmente al paso del tiempo, el que llegó a Calacuaya fui yo, pero todo fue por la vecina, que fue la que comenzó a invitarnos, y si gracias a esa hermana, él insistió, y después de que mi mamá no entre aceptaba y no aceptaba, finalmente quien llegó a Cristo fui yo y ya después toda mi familia. Pero todo hay que decir que fue gracias a una familia de vecinos. ¿Alguien más decía que empezó con vecinos? Ah, la hermana Margarita Mastacha, adelante, hermana. Eh, a mí me llevaron por primera vez a casa de la hermana Yola Medrano ahí en Satélite. Y Ujú. después llegué a Cristo por un inquilino de mi mamá que ahora es pastor de una filial. Ah, pues qué bonito. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces a lo mejor no somos muchos, pero la hermana Marcela García también llegó por un vecino. Si quiere, abra su micro y platíquenos. Ya, perdón. Sí, nosotros nos invitó nuestra amiga de muchos años, Aida Santana, que ella se congregaba allí en Calacuaya y ahora por circunstancias de la distancia, pues no se ha podido congregar en Calacuaya, pero ella por primera vez nos llevó a Calacuaya cuando todavía estaba el pastor Gonzalo Vega. Ujú. Por primera Ok, vez. muchas gracias. 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 Bueno, justamente ven que el Señor Jesucristo señala, ¿verdad? La importancia de ir con los vecinos, porque para eso ha venido. Así es que podemos decir que muchas veces, gracias a un vecino que nos compartió, nos testificó, es que llegamos a la fe. Y si nosotros podemos hacer lo mismo y llevar a otros al conocimiento de Cristo, bueno, pues qué mejor. Así que no importa dónde vivamos o dónde trabajemos, seguramente tenemos vecinos. A veces son vecinos del lugar donde vivimos, a veces son vecinos de el lugar donde trabajamos, ya sea por la oficina, ya sea por cualquier otra causa. Bueno, pero al final todos llegamos de alguna manera a tener vecinos. Ahora, eh, hay vecinos inmediatos con los que nos encontramos más cercanos, quizás los que están juntito a nosotros, enfrente, detrás, arriba o abajo, si es un departamento. Pero hay vecinos que son muy cercanos porque compartimos pared, porque compartimos jardín, porque compartimos estacionamiento, porque compartimos algo. A pesar de que muchas veces en las colonias hay distancia y a veces no coincidimos tanto con los vecinos, pero ahora gracias al WhatsApp, pues yo veo que en muchas colonias hay chats de vecinos. Eh, entonces, a veces no los conocemos a todos por cara, tal vez, pero vamos relacionándolos con ellos gracias al WhatsApp y les escribimos mensajes o nos escriben o compartimos o nos quejamos o lo que sea, porque algo está pasando. Entonces, hay solidaridad cuando sucede algo, porque los vecinos en el chat como que empiezan a acercarse. Así que siempre habrá alguien cercano, alguien enfrente, vecinos de cuadra, vecinos de edificio, vecinos porque compartimos algo en común, a lo mejor un edificio, a lo mejor compartimos en un centro comercial, si es que ahí tenemos nuestro local, vecinos de colonia, de fraccionamiento, de conjunto, a lo mejor una relación distante, pero en la que se tiene algo en común. Eh,
Bueno, tenemos aquí entonces la definición de vecino, que es una persona que habita con otros en un pueblo, en un barrio, en una casa, en un piso independiente, que tiene casa en un pueblo y contribuye a las cargas o repartimientos de este, que ha ganado los derechos legales de vecindad en un pueblo, una persona que es cercana, inmediata o próxima, semejante o parecido. Y esto entonces nos lleva a pensar en el prójimo, en alguien con el que compartimos muchas cosas, pero muy particularmente o compartimos algo por la zona donde vivimos o compartimos por la zona donde trabajamos. Pues hay gente que dice, pues no sé, un médico a lo mejor tiene su consultorio y tiene otros médicos u otros profesionistas que comparten en el mismo piso o en el mismo edificio, y a veces se tiene que compartir los espacios. Entonces, con los vecinos vamos a tener muchas cosas en común. Eso a veces genera discrepancias, sí, pero también genera algún tipo de relación o algún tipo de eh, convivencia que se puede llegar a tener. Ahora, también tenemos sinónimos de lo que es un vecino, ciudadano, con vecino, habitante, inquilino, morador, ocupante, poblador, residente, adyacente, aledaño, cercano, comarcano, contiguo, divisorio, fronterizo, frontero, inmediato, limítrofe, lindero, próximo, rayano, análogo, parecido, semejante, similar, prójimo o próximo. Todo eso tiene que ver con los vecinos. Y bueno, podemos ser vecinos como país, somos vecinos con Guatemala, con Belice, con Estados Unidos, pero en particular tenemos que focalizar ahorita el concepto en nuestra propia casa. A lo mejor sería interesante que en el chat pudiéramos escribir si usted vive en un edificio, si tiene vecinos de edificio, o si vive en un conjunto habitacional, a lo mejor es una colonia cerrada donde hay acceso con policía y puerta, y a lo mejor, o sea, ese es el caso de los vecinos, o vecinos de cuadra, o vecinos en una colonia, porque a lo mejor vivimos en una colonia que no está cerrada y donde hay acceso libre, pero de todos modos tenemos vecinos, o como decía la hermana Lupita, a lo mejor vivimos en una población donde las casas están distantes a 300 metros o más una de otra. Bueno, a lo mejor el vecino no es tan cercano, pero no deja de ser vecino, aunque nos quede a 300 metros, y a lo mejor no hay la misma convivencia, pero es tan vecino como al que tenemos pared con pared, porque a lo mejor mi pared es la pared del vecino, y a veces vienen los pleitos porque decimos es que es mi pared. Pues sí, pero depende de qué lado lo veas. Entonces, ambos son dueños de la misma pared, y eso es parte de la convivencia con los vecinos. Ahora, hay que ver que también hay diferentes tipos de vecinos. Por ejemplo, todos tenemos vecinos buenos y vecinos malos, vecinos con los que nos llevamos bien y vecinos a los que tal vez ni siquiera saludamos, vecinos ricos y vecinos pobres, vecinos a los que les va bien y vecinos a los que les va mal, vecinos sanos y vecinos enfermos, vecinos que hacen mucho ejercicio y vecinos que no hacen ejercicio, vecinos religiosos, como se ha mencionado, pero tal vez tenemos también vecinos que viven entregados al pecado y a lo mejor cada fin de semana tienen fiesta y sabemos que la fiesta termina mal y hay borrachera y escándalo y golpes y cosas por el estilo. Vecinos con adicciones o vecinos que tienen un alto valor moral. Es decir, no solamente conoce que hay vecinos malos, hay vecinos buenos, pero vamos a tener vecinos con familias bien avenidas, pero también vamos a tener vecinos con familias desintegradas, vecinos de todo tipo de cultura, gente muy culta o gente que no sabe nada de nada, o gente con mucha educación o gente con poca educación. A veces el hecho de que sea un vecino que tiene dinero no significa ni que sea culto ni educado.
porque a lo mejor es una persona que ha hecho dinero porque es muy hábil con su trabajo, pero que no tiene mucha educación ni cultura. Ahora imagínense, a lo mejor es un vecino que ha hecho dinero pero que lo ha hecho de mala manera. Recuerdo aquí hace muchos años, un hermano que en la iglesia él vivía, ya no vive ahí, ahora ya vive por la zona Esmeralda, pero en aquel entonces él vivía en la colonia Cumbres del Valle, allá por San Mateo. Y él es una colonia clase media, una colonia bonita, y él dirigía una empresa muy importante aquí en la región industrial, en la zona de Tepozotlán, y resulta que su vecino era ni más ni menos que el famoso Mocha Orejas. Entonces, pues muchas veces él se lo llegó a encontrar y lo saludaba, buenos días, buenas tardes. Y cuando detuvieron al Mocha Orejas y salió que lo habían detenido en la calle fulana de tal, en esa colonia, caray, pues era mi vecino de la calle, de la casa, casi pared con pared. Y gracias a Dios, el Bochaorejas nunca se enteró que su vecino era director de una empresa importante, porque si no se hubiera convertido fácilmente en un objeto de secuestro. Y él, gracias a Dios, pudo vivir en paz porque nunca supo que su vecino inmediato era una persona que se dedicaba a la mala vida. Pero bueno. También he conocido gente que dice "Pues, que retuvieron a mi vecino y resulta que mi vecino era narcotraficante o distribuidor de droga o lo que sea. Y hay colonias donde uno diría, bueno, pero pues aquí vive gente de mucho dinero, es gente mejor. Pues no siempre la gente de dinero es mejor que la gente pobre. A veces no sabemos de dónde salió el dinero. Pero sí vamos a ver vecinos con todo tipo de costumbres, vecinos con todo tipo de tradiciones, vecinos que a lo mejor ustedes ven que llega el 2 de noviembre y todo lo decoran para la muerte, pero vecinos que nunca le hacen caso a eso, gente que celebra las fiestas de la Navidad al máximo, gente que le pasan inadvertidas, gente con todo tipo de pecados, gente con diferentes formas de pensar, con todo tipo de ideologías, pero sobre todo con todo tipo de problemas. Pero lo más importante es que todos nuestros vecinos, no importa en qué rango entren, todos necesitan de Cristo. Y esa es la parte importante, la parte en la que nos tenemos que enfocar. Así que comenzamos aquí con los escarnecedores. El Salmo 44:13 dice, nos pones por afrenta a nuestros vecinos, por escarnio y burla de los que nos rodean. Es decir, siempre va a haber gente que, que nos va a mirar mal, sobre todo cuando entendemos que ya conocemos a Cristo y si la gente se entera que uno es cristiano, si la gente escucha o se da cuenta que tú escuchas alabanzas, o la gente se da cuenta que tú no eres el tipo de persona que se emborracha y que se pierde, etcétera, etcétera. Bueno, va a haber gente que se va a burlar y a lo mejor te van a poner apodos por el hecho de ser cristiano y te van a decir hermano Sol, hermana Luna y te van a decir un montón de cosas, porque es el tipo de personas que les gusta burlarse. Es cierto, en este pasaje literalmente se refiere también en mucho al pueblo de Israel con los vecinos que tiene en el Medio Oriente, pero enfocándolo en nuestra vida personal, cada uno de nosotros, sea mujer, sea varón, sea joven, sea una persona anciana, pues vamos a tener todo tipo de vecinos. Gente que va a buscar nuestro mal a cualquier precio. Eh, en el Salmo 79:4 dice, somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que estaban en nuestros alrededores. Máxime, si se dan cuenta, ese tipo de vecinos que tú eres una persona pacífica, que no busca pleito, que si te pide algo tú cedes, pues vamos a tener gente que hace, como en las escuelas se habla del bullying, bueno, pero a nivel vecinos
Y hay mucha gente que a veces es que me angustia a veces llegar a mi casa porque sé que va a haber problemas con los vecinos y que los vecinos se portan mal y que los vecinos me tiran su basura y los vecinos eh, estacionan su carro en mi lugar o el vecino X. Y muchas veces la gente sufre por causa de sus vecinos. Es algo muy común en el Salmo 86, lo vuelve a repetir, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Así que yo espero que de los que estamos aquí no tengamos vecinos escarnecedores, pero bueno, si los tenemos, hay que ver que tampoco somos los únicos en tener esta problemática. Por ejemplo, eh, Noé. Noé, tenemos el ejemplo de Noé. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ustedes pueden imaginar a Noé predicándole a sus vecinos porque sabía que era inminente el diluvio. Él sabía que Dios iba a traer juicio, sabía que algo iba a pasar. Pero, pues, los vecinos no lo escucharon. Al final de cuentas, el juicio vino sobre ellos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros hemos de orar para que Dios traiga juicio sobre nuestros vecinos. Tenemos que orar para que ellos puedan venir al arrepentimiento y salvación. Que a propósito de Noé y de los vecinos, podemos ver la diferencia entre Abraham y Noé, porque Noé fue obediente, él escuchó a Dios, él hizo lo que Dios le dijo, él construyó el arca, él se salvó y salvó a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos, pero Noé nunca intercedió por sus vecinos. Él tal vez les predicó, tal vez les dijo, como dice 2 de Pedro 2:5, Noé fue un pregonero de justicia, pero no intercedió ante Dios para que Dios no destruyera el mundo. A diferencia de Abraham, que cuando el Señor le anunció que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, bueno, Abraham se puso en la brecha y comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra. Y recuerden que él empezó a clamar porque si había 50 justos, Dios no destruyera a toda la ciudad por amor a esos 50. Y así fue bajando en su intercesión hasta que llegó a 10 y en 10 se detuvo, pero pues Dios no encontró ni siquiera 10 justos. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera llegado a la intercesión. Bueno, si queda uno, bueno, seguramente Dios hubiera escuchado la voz de Abraham porque la intercesión se puso intensa y Dios nunca mostró ningún tipo de reproche ni de enojo a la intercesión de Abraham. Pero yo creo que es un buen ejemplo. Por un lado, Noé como un pregonero, pero por el otro, Abraham como un ejemplo de intercesión, es decir, no orar para que Dios destruya a nuestros vecinos por malos o malvados que puedan ser, sino interceder por ellos por su salvación. En esta misma línea tenemos el caso de Lot. Lot tal vez también estuvo solo en ese momento y dice, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, este pasaje de 2 de Pedro es revelador que Lot sufría por causa de sus vecinos y que seguramente él intentó de alguna manera rescatarlos, porque dice que estaba abrumado por su conducta, pero al mismo tiempo él afligía su alma. Esto nos habla de que Lot pagó un precio de oración, de intercesión, viendo y oyendo lo que hacían. Así que Lot es un ejemplo de que no solamente esperaba que Dios trajera un juicio, sino que Lot es un ejemplo de alguien que supo interceder en favor de sus vecinos. Así que yo quisiera
pedirles que ustedes pudieran también obtener algunas intenciones de oración respecto de sus vecinos. Más tarde que tengamos un pequeño taller, creo que va a ser bueno que entre todos podamos tener una lista de intenciones de oración en favor de nuestros vecinos, así como lo hacía Lot. Nosotros también lo podamos tener. En Génesis capítulo 19, versículos del 4 al 9, dice que, pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera, y, perdón, aquí ya he aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaría afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Así que fíjense cómo Lot se identifica con ellos como si fueran hermanos por la razón de que eran vecinos, de que compartían tierra, compartían una ciudad, compartían una región donde vivían, y él simplemente está preocupado porque entiende que los varones que lo están visitando vienen de parte de Dios y obviamente se convierte en un intercesor, por un lado para sus vecinos, pero por otro lado para los varones que él estaba hospedando. Un ejemplo muy interesante, el que tenemos en el caso de Lot. Luego tenemos otro tipo de vecinos, aquellos que generan oprobio o afrenta. Se constituyen enemigos y la relación es tirante y tensa. Hay humillación y hay deshonra. Son los vecinos con los que siempre hay pleito. Vecinos que dices, cuando llega alguien a visitarte, por favor, no te estaciones ahí. Y a lo mejor el que te visita te dice, pero no es entrada de carro, no importa. El simple hecho que toques con unos centímetros parte de la acera de la casa del vecino es motivo suficiente para que te eche pleito, para que te rompa un cristal, para que te arroje el excremento de sus mascotas, para lo que sea. O sea, hay gente que es complicada y que ya sabes de antemano que va a haber pleito y lo que menos quieres es que haya algún conflicto. Es el vecino que se te pone enfrente, que cuando sabe que tienes una reunión le sube todo el volumen a su música, el vecino que de alguna manera va a estar buscando la oportunidad para afectarte. Y obviamente el Salmo 31:11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. Así es muchas veces la condición que se puede tener con un vecino. En el Salmo 79:12, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Fíjense cómo puede llegar al punto de la desesperación a tal grado de infamia que se puede vivir con los vecinos. No en vano, en los juzgados hay los juzgados de paz para tratar de conciliar entre problemas cívicos que se llegan a dar entre vecinos. El Salmo 89:41 dice, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Y Lamentaciones, capítulo 1, versículo 17, dice, Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que si sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Así que es una
situación complicada, y vecinos así. También la Biblia nos da ejemplos, por ejemplo, déjenme ver aquí. Bueno, Lucas 9:51 y espérenme, creo que me equivoqué aquí. Sí, perdón, me brinqué varios. Acá está. El primer caso de este tipo de vecinos, Levita en Gabá. ¿Recuerdan? Esta es la historia que leemos en Jueces 19:15, de Levita y su concubina, que dice: se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron a la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y ya ustedes recordarán toda la historia de esta mujer, la concubina de Levita, que termina siendo violentada, asesinada en todos los sentidos por los habitantes de Gabá, y se da la guerra de todas las tribus de Israel contra la tribu de Benjamín. Y al final dice que en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, muchas veces vamos a encontrar vecinos que en lugar de apoyo, en lugar de ayuda, en lugar de cualquier cosa buena, pues se convierten en un desastre, se convierten en una afrenta, se convierten en una guerra, literalmente, que a veces puede ser jurídica o a veces puede ser de algún otro tipo, pero se da una guerra. Los vecinos como los samaritanos, siempre cuando hablamos de la palabra samaritano, a lo mejor nos viene a la mente la parábola del buen samaritano. Y es curioso, porque a veces asociamos samaritano con alguien que tiene misericordia. Y curiosamente Jesús pone como ilustración en la parábola el buen samaritano, no porque los samaritanos fueran buenos, no porque los samaritanos en general fueran misericordiosos, sino realmente porque era gente muy complicada, eran malos vecinos, no tenían una buena relación con el pueblo judío, los odiaban, los detestaban. Vamos, es como si Jesús viniera en este tiempo y la parábola se llamara la parábola del buen palestino. Entonces, en esa proporción, claro, hoy en día tiene tanto peso la parábola del buen samaritano que a veces pensamos en hay que ser un buen samaritano, pensando hay que ser una persona con misericordia, y enfocamos en ello el concepto. Pero el contexto en el cual Jesús lo da y por qué él le da énfasis a que el samaritano fue el único que tuvo misericordia del hombre que fue asaltado en el camino de Jericó a Jerusalén, era justamente porque los samaritanos eran malos vecinos, y él quería poner el enfoque para que sus discípulos entendieran la importancia de la misericordia, que aún el peor de los vecinos, el más cruel, el más complicado, es capaz de ofrecer misericordia. Y aquí en Lucas 9:51 y 56, no es una historia, no es una parábola, no es un cuento, no es nada de eso. Se refiere a un acontecimiento real, un suceso que tuvo que enfrentar Jesús con sus discípulos, que dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ahora, imagínense, Jesús Jesús sabía, como judío, como ser humano de carne y hueso que en ese momento estaba, sabía el conflicto con los samaritanos. Por eso manda a sus mensajeros delante de él para que le preparen el entrar, porque Jesús sabía el terreno complicado. Y dice el versículo 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Pues esto nos habla de que se prendieron los ánimos, se exaltaron y por eso ellos planearon una venganza. Jesús los estaba poniendo a prueba indudablemente, pero vamos, lo que yo quiero hacer énfasis con ustedes es que Jesús estaba consciente. Los samaritanos son malos vecinos. Ellos nos ven como enemigos y él a propósito hace esto, pero él quiere dar una lección. ¿Cuál es la lección? Que Jesús les dice, entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es decir, Jesús consideró que ese no era el momento preciso para estar con los samaritanos, porque Jesús sabía que fácilmente se podía aprender aquello e iba a cumplir, y no se iba a cumplir su propósito, como cuando Juan capítulo 4 nos habla de que pudo hablar con la mujer samaritana y entonces la historia es completamente diferente. Pero sí me interesa mucho que a ustedes les quede claro que samaritano no es sinónimo de buena gente, samaritano no es sinónimo de persona misericordiosa, samaritano es sinónimo de vecino complicado, vecino enemigo. Y de ahí Jesús toma, bueno, si un vecino enemigo es capaz de tener misericordia, pues tú veías lo mismo, que es la esencia de la parábola que todos conocemos. Luego tenemos los vecinos indiferentes. Con algunos vecinos ni siquiera se dan los buenos días, es decir, existe una indiferencia total. Pasan y literalmente, si los ves, los ignoras, no los saludas, no les dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, para nada. A veces suceden cosas, sí por miedo o por cualquier situación, pero muchas veces, incluso en los chats de vecinos, hay quejas de que, oigan, iba yo en la calle y empecé a gritar porque me querían asaltar y la gente vio por la ventana, pero nadie hizo nada para defenderme. Bueno, hoy en día, quizás por la situación social de seguridad que vivimos en México, pues muy probablemente se esté dando este tema de la indiferencia entre los vecinos. Y bueno, Marcos 6, del 1 al 6, nos relata que salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Eh, ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Así que nos damos cuenta que la gente de Nazaret, pese a que eran judíos y pese a que conocían a Jesús, seguramente muchos eran clientes de Jesús o proveedores de Jesús o conocidos de Jesús, porque finalmente Jesús vivió ahí desde su infancia, ahí se desarrolló profesionalmente, ahí puso su negocio, seguramente mucha de esa gente era su cliente. Y bueno, pero cuando Jesús predicaba, para esa gente hubo una indiferencia total hacia Jesús. Muchos lo cuestionaron, muchos lo criticaron, muchos hablaron mal de Jesús, pero también hay que decirlo, muchos fueron absolutamente indiferentes para Jesús, para con Jesús, mejor dicho. Ahora, también hay vecinos buenos, donde la relación es excelente, porque podemos decir que no solamente es cordial, sino que incluso con algunos vecinos se puede llegar a tener una bonita amistad, compañerismo,
que va creciendo con el tiempo. Es decir, no todos los vecinos son malos, no todos los vecinos son indiferentes, no todos los vecinos son escarnecedores, ni todos los vecinos buscan el oprobio. Hay vecinos con los que la relación es buena, es bonita, es extraordinaria y pues simple y sencillamente hay que tomar en cuenta eh, este dato. La misma Biblia nos habla, por ejemplo, en Lucas 1:58, Zacarías y Elizabeth tenían buenos vecinos. Cuando nació Juan el Bautista, dice que, bueno, cuando quedó embarazada primeramente Elizabeth, yo creo que imagínense, los vecinos sabían que Elizabeth, una mujer ya grande de edad, pues no podía quedar embarazada, no podía tener hijos. Sabían que su marido era un sacerdote que ministraba en el templo. No sé en qué concepto habrán tenido los vecinos en general a Zacarías y Elizabeth, pero dice que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Así que los vecinos se gozaron, tuvieron temor de Dios, estuvieron contentos con ella, etcétera. Es decir, la relación de Zacarías y de Elías y de Elizabeth con sus vecinos fue extraordinaria, pudieron compartir. Ruth es otro ejemplo de buenos vecinos. En Ruth 4:17 dice que cuando nació su bebé, acuérdense que Ruth fue una mujer viuda que se casó con Boaz, y dice que cuando nació el bebé le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Así que al abuelo de David, qué curioso, ¿verdad? El nombre no se lo dio el papá, no se le dio la mamá, no se le dio los abuelos. El nombre se lo dieron las vecinas. Eso nos habla de que seguramente Ruth tenía tan buena relación con sus vecinas que imaginen que alguien tiene el bebé y las vecinas deciden cómo se va a llamar ese bebé. Bueno, una relación fuera de serie, una relación bonita. Así que también nos deja ver que aparte de vecinos que puedan ser afrenta, oprobio, enemigos, bueno, también habrá muy buenos vecinos como los que tuvo Ruth, y no dudo que algunos de los que estamos aquí puedan tener esa clase de vecinos que son capaces de compartirlo todo. O el caso de la viuda endeudada. Ustedes recuerdan aquella mujer que le dijo al profeta Eliseo, oye, tengo muchas deudas, mi esposo se murió y en lugar de un seguro de vida, en lugar de una herencia, en lugar de una cuenta bancaria, me dejó llena de deudas, y ahora la gente a la que mi esposo le debía dinero, pues quiere llevarse a mis hijos como esclavos porque yo no tengo dinero para pagar nada. Así que el profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Es decir, ¿cuántas vasijas le habrán prestado las vecinas que para esta mujer el aceite que se fue multiplicando, que solamente tenía un poco de aceite, llegó a llenar tantas vasijas que le alcanzó para pagar las deudas? Pero no solamente eso, el profeta le dijo, y de lo que te sobre vivirás el resto. Es decir, cuánto dinero recaudó de vasijas de aceite que vendió y que obviamente le generaron tal utilidad o tal riqueza que pudo vivir el resto de sus días con lo que le generó esa venta. Así que seguramente las vecinas la querían mucho, la apoyaron mucho, y no solamente le prestaron las vasijas, sino que además le compraron el aceite. Es decir, la relación fue tan genial con sus vecinas que por partida doble salió ganando esta mujer, con las vasijas prestadas vacías
y luego con la venta de las vasijas llenas de aceite. Imagínate que tu vecina te dice, préstame una vasija, y luego regresa al otro día y te dice, ahora te la traigo para que me la compres, pero me la compres llena del producto que yo estoy dando. Entonces, una situación muy interesante, una relación fuera de lugar y que de alguna manera nos habla también de los buenos vecinos. Ahora, lo importante es que nosotros hemos de buscar eh, predicarle a los vecinos. La hermana Lupita decía el lunes próximo, ya tengo mi primera reunión con los vecinos. Bueno, yo espero que algunos de ustedes estén teniendo ya sus reuniones con sus vecinos, y si no la han tenido, que se apresuren. Pero para que no se desanimen, porque también entiendo que muchos de ustedes estarán planeando su reunión y me van a decir, hermano, pero es que toda la gente que he invitado tiene pretextos, seguramente yo no sirvo para esto. No, no se desanimen. Eh, Fíjense la historia que nos platica Jesús en el Evangelio y que nos habla justamente de los pretextos que la gente puede llegar a tener. Lucas 14, versículos 12 al 24 dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás llamado bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Luego continúa diciendo, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahora, parece que aquí hay el estado de los vecinos y aquí pudiéramos encajar cualquiera de nosotros. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Fíjense bien, todos, no casi todos, no la mayoría, no unos cuantos, no algunos, todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Después, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque te digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Así que, amados hermanos, eh, creo que esto que Jesús nos dice, de alguna manera nos alimenta nuestro ánimo para pensar que si alguien nos rechazó a nosotros, si alguien pone pretextos, si alguien nos dice que no quiere ir por tal o tal razón, pues no nos sintamos mal, porque en ocasiones vamos a encontrar que al momento de realizar el evangelismo con nuestros vecinos, nos toparemos con muchos pretextos, desde aquellos que parecen congruentes hasta algunos que son francamente ridículos, como en 2 de los casos que nos plantea el Señor. Por ejemplo, algunos nos van a dejar plantados. El versículo 16 y 17 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. Así que algunos ya que ya habían sido convidados, ya habían sido invitados, ya habían confirmado, sí, sí, yo llego, no te preocupes, ahí voy a estar, y te repiten tal día y tal hora,
Perfecto. Y entonces tú te preparas y dices, qué padre, van a venir todos. Aparentemente aceptaron la invitación, pero a la mera hora deciden no asistir, sino que simplemente te dejan plantado. No te sientas mal. Es decir, al principio a lo mejor piensas, la gente me dio el avión, pero al final ni caso me hicieron. Y de lo anterior aprendemos que ello no debe ser motivo de desánimo, como suele ocurrir muchas veces, porque a veces el recibir un no, el haber sido dejado plantado por alguien, se convierte en un motivo para suponer, yo no sirvo para estas cosas, Dios no me respaldó, Dios no está conmigo, Dios no respondió a mi oración, no tengo la dirección de Dios, me falta unción, no sé lo suficiente, la gracia de Dios no me bendijo, no estuvo conmigo, Dios me abandonó, o simplemente así no se hacen las cosas. Y a veces el corazón queda lastimado, sin ganas de seguir predicando, sin ganas de seguir haciendo nada. Y se los planteo porque Jesús lo plantea. Y muy probablemente va a ocurrir que nos dejen plantados. Por favor, no te desanimes. ¿Se siente feo? Sí, no te digo que no. Se siente feo, se siente muy feo, pero no te desanimes, porque digamos que el Señor ya sabe que te van a dejar plantado. Él ya lo tiene dentro del guión. A Dios no le cae de sorpresa que la gente te deje plantada. Y para Dios puede ser motivo de tristeza porque Él quería salvar a esas personas. Pero acuérdense, no somos robots. Y Dios no nos va a forzar a hacer algo que no queremos. Y tú invitaste a tus vecinos, tú te preparaste, tú les quisiste predicar, la gente te deja plantada, no te sientas mal. A Dios no le toma de sorpresa, a Dios no lo va a intimidar, a Dios no le va a robar la paz. Dios sabe que te van a dejar plantado y por eso nos dice y nos platica esta parábola para que entendamos a qué nos vamos a enfrentar. Así que por favor, ánimo, no te desesperes, no te desanimes, no te deprimas, no tires la toalla, no pienses que no puedes, no pienses que no sabes, no pienses que Dios no te bendice ni te respalda. Es parte del guión. Es como decir, los seres humanos, aunque nos hayamos conocido a Cristo y nacimos de nuevo, nos seguimos equivocando, sí, y muchas veces nos equivocamos. Eso no quiere decir que Dios no esté en mi corazón, porque algunos te pueden cuestionar, bueno, si Cristo ya vive en tu corazón, ¿cómo es que te sigues equivocando? Bueno, porque no soy un títere, porque Dios no se metió a ponerme un chip para que yo sea perfecto. Él me permite seguir siendo ser humano y como ser humano me equivoco y la riego y cometo muchos errores, pero eso no significa que Dios no me ame ni que esté conmigo. Él sabe cómo somos. Ahora, y hago énfasis, por favor, si te dejan plantado, no te desanimes, no digas, ya no voy a hacer nada porque la gente me dejó plantada. No lo hagas. Segundo tipo de pretexto, los bienes materiales. Lucas 4:18, todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. A ver, si hoy en día, si vas a ir a ver una casa, un terreno que compraste, no vas en la noche, hace 2000 años mucho menos, que no había electricidad, no había sistema de energía eléctrica, así es que nadie va a ver una hacienda, una casa, un terreno para por la noche cuando es una cena. Así que, pero los pretextos siguen siendo los mismos. Para muchos la preocupación por los bienes materiales. Perdóname, no puedo ir, tengo mucho trabajo. Perdóname, no puedo ir. Fíjate que se me juntó una actividad del negocio. Perdóname, no puedo ir porque el banco. Perdóname, no puedo ir porque me cayó el SAT. Perdóname, no puedo ir porque mi contador. Perdóname, no puedo ir porque las ventas. Perdóname, no puedo ir porque no pude cerrar temprano. Y van a haber muchos pretextos por los bienes materiales. El que no puede dejar la casa sola para que no vaya a entrar algún ladrón, los afanes por los que se quiere ganar, que es que pues el día que tú hiciste la reunión, perdóname, pero es el día que más vendo y si no trabajo ese día, pues me voy a quedar en la calle por tener un mejor estatus
socioeconómico, pues es que no puedo dejar la venta por irme contigo, por lograr progresar, por querer ser alguien en la vida. Es decir, el pretexto económico o material será el pretexto por el cual te dirán que no pueden aceptar la invitación. Es que tú sabes, hay mucho trabajo, muchas ocupaciones, no puedo ni descansar literalmente, las cosas están complicadas, pues no me puedo dar el lujo de un día no trabajar, siempre tengo que abrir el negocio, mi patrón es un negrero y nunca me da día de descanso y si descanso a la fuerza me descuenta 2 días, etcétera. Ahora, cuando se le toca el tema del pecado, pues la gente te dice, pues sí, pero quiero disfrutar lo que ahora tengo, por lo que por fin he logrado, lo que Diosito me ha dado. Ya habrá tiempo para pensar en las cosas espirituales más adelante, pero ahorita pues déjame atender esto. Y algunas personas cuentan el tiempo como si fuera dinero. Así que piensan que dejar de trabajar una tarde les va a hacer pobres, les va a quitar dinero. Piensan todo el tiempo en bienes materiales. Hoy en día vivimos en medio de una sociedad materializada donde la gente habla de dinero, piensa en función del dinero, se enferma por el dinero, pero algo más vemos en este ejemplo, que es acerca de lo ridículo que puede parecer este pretexto. Así que ustedes se pueden dar cuenta que la gente puede llegar a apreciar tanto lo material que puede poner pretextos de todo tipo relacionados con el trabajo o con el dinero para no asistir a la reunión. Por favor, no te desanimes si la gente te dice eso. Ahora, el trabajo. Lucas 14:19, este es otro pretexto. Otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Habrá otro tipo de personas que nunca tienen tiempo para nada. Es más, te van a decir, no tengo tiempo ni para salir de vacaciones con mi familia, no tengo tiempo ni para ir al cine, no tengo tiempo para ir a unos tacos, no tengo tiempo para nada. Salgo a las 4 de la mañana porque tengo que cruzar el tráfico y llegar a las 7 a mi trabajo y cierro a las 10 y voy llegando a mi casa a la 1 de la mañana. Sí, gente que siempre te va a poner pretextos. Y si bien es cierto que la Biblia nos enseña que debemos ser responsables en el trabajo, como veíamos la semana pasada, y que debemos de cubrir una jornada de trabajo, pues también es cierto que mucha gente lo usa como un pretexto para escapar de su casa, de su familia, de su esposa, y el trabajo se convierte en su refugio. Otros viven para trabajar en lugar de trabajar para vivir, pues lo único que hacen en su vida es trabajar, trabajar, trabajar. Hay gente que por más que trabaja, ni siquiera le alcanza el dinero que gana. O sea, es lo peor de todo, ¿verdad? Y invierten tanto tiempo en el trabajo y dices, bueno, se debería de notar de alguna manera que tanto trabajo que haces, pues de alguna manera te genera algún tipo de bienestar económico, pero ni siquiera eso. Alguien dijo, si al menos vivieras con la calidad equivalente a las horas que le dedicas al trabajo, se entendería, pero muchos ni siquiera pueden ir a caminar a un parque con la familia, no pueden tomar un día de descanso, no pueden ir de vacaciones, tampoco disfrutan la casa que con tanto trabajo están pagando. Y tal vez tú tengas vecinos que ni siquiera conoces porque salen de trabajar de madrugada y regresan de trabajo a las 11, 12 de la noche. Ahora, imagínate cómo está la relación en su casa, cómo está la relación con su propia familia. Así que este es otro pretexto donde la gente va a anteponer el trabajo y te dirá que no tiene tiempo para otra cosa. Para este grupo, toda la vida es tiempo de trabajar y no de buscar al Señor. Así que la gente, muchos hombres especialmente, te van a decir que lo hagan las mujeres, los niños o los ancianos que están jubilados. Y muchas mujeres hoy en día te dirán, bueno, pues yo trabajo eh, fuera de casa, tengo un empleo y luego llego a mi casa y tengo que hacer el trabajo
de atender a mi familia, lavar la ropa, lavar lo que está sucio, recoger la casa, hacer la comida del día siguiente, así es que termino agotada porque mi vida es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Así que el trabajo, una vez más, si tienes vecinos o conocidos que rechazan la invitación que les hagas por el trabajo, no te desanimes. Jesús nos está anticipando cuál es el pretexto. Y otro pretexto, la familia. Ahora, Otto dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Y hay gente que te va a decir, es que mira, mi familia es primero y pues el tiempo que tú me pides es tiempo para mi familia. Así es que perdóname, pero no tengo tiempo para ir contigo a buscar de Dios, ni a la iglesia, ni a tu casa, ni leer la Biblia. No tengo tiempo para esas cosas porque mi familia es tan importante que todo lo demás me estorba, incluyendo Dios. Y algunas personas gustan de aislarse, de no comunicarse, de no convivir con los demás. Son las personas que cuando las saludas se te quedan viendo como si un perro les hubiera ladrado, pero ni siquiera te responden el saludo. Con trabajo te lo responderán o no te lo devolverán. Algunos para justificar su aislamiento dicen que son muy jóvenes y que el resto de los vecinos ya son muy grandes. Otros lo dirán al revés, que ya son muy grandes y que los vecinos son muy jóvenes. Otros más confunden la unidad familiar con una actitud antisocial hacia los demás. Otros más se sienten bordados a mano y sienten que pues, tú no eres digno de dirigirles la palabra porque se sienten superiores a los demás. Este tipo de personas es de la idea de que el amor conyugal y familiar suple la necesidad de Dios. Y te podrán decir, mira, pues Dios está bien para la gente que está mal, que tiene una familia desintegrada, pero como mi familia está bien, es bonita y está integrada, pues yo no necesito de Dios. Eso ve y díselo a aquellos que tienen problemas. Yo estoy bien, yo no necesito religión ni cosas por el estilo. Son sus respuestas. Ahora, no te desanimes. Pretextos va a haber muchos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Jesús ya vimos también aquí en este pasaje que dice, invita a los ciegos, a los cojos, a los mancos, es decir, a la gente que tiene necesidad. Y, y esto es parte de lo que nosotros tenemos que buscar y tenemos que orar, Señor, muéstrame cuáles son las necesidades de mis vecinos o de mis familiares o de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, aquellos a quienes estoy pensando invitar a mi reunión. Muéstrame cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque Oseas 11:14 dice que con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Es decir, la forma de poder compartir a cada uno de nuestros vecinos la parte que debemos hablarles de Cristo, pues también tiene que ver con lo que vimos en el versículo 21 del pasaje anterior de la parábola de las cenas, donde Jesús dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Es decir, la gente que tiene necesidad, la gente que en este momento puede reconocer que tiene algún problema. Así que tenemos que buscar y discernir su necesidad, ya que toda persona tiene algún punto débil en su vida. No importa si la gente se siente muy importante, si la gente se cree mejor que los demás, si se siente más inteligente, que tiene más dinero, que es más importante, que no es digno de dirigir la palabra. No importa cómo sea esa persona, sea el director de una compañía, sea el presidente de una ciudad, no importa sea quien sea, todo mundo tiene una necesidad. Y esa necesidad le va a permitir reconocer la necesidad de Jesús en su vida. Si bien todos somos pecadores, no es común reconocerlo. Mucha gente, la idea de pecado es ser malo. Y a lo mejor la gente te dice, pues sí, pues ve y predícales a los presos, ahí sí tienen necesidad de Dios, yo no la tengo.
O ve y predícales a los alcohólicos anónimos. Esa gente sí tiene necesidad, yo no. O ve y háblales a los que tienen una familia desintegrada, disfuncional. Yo no la tengo. Pero como el concepto es ser pecador, suele confundirse con ser malo. Entonces la gente puede decir, pues sí, pero yo no soy malo. Y la gente se va a definir a sí misma, yo soy buena persona, yo tengo buen corazón, yo tengo muy altos principios y valores morales. Y entonces el concepto que se tiene de una persona mala está muy distante del concepto que cada uno tiene de sí mismo y mucho más de lo que Dios nos dice. Por lo tanto, primeramente debemos descubrir cuál es ese punto para poderles presentar a Jesús de acuerdo a esa necesidad y se puedan enamorar de Jesús. Así que eh, un punto en el que tú tienes que orar, Señor, dame discernimiento para descubrir cuál es la necesidad de mis vecinos. Ahora, algunos no necesitaremos, o en algunos casos, mejor dicho, en algunos casos no necesitaremos tanto discernimiento porque los problemas se dan a flor de piel. Vamos, a lo mejor escuchas que diario se gritan los vecinos, que se pelean la esposa contra el esposo contra la esposa. Ves que llega alcohólico, ves que los hijos se están yendo de la casa, ves que traen muchos problemas de todo tipo, que nunca tiene dinero para nada. Esos pequeños datos que van saliendo, a ti te están hablando de que esa persona tiene problemas. Y es ahí donde tenemos que entender la manera en que podemos atraerlos con cuerdas de amor, porque la gente lo que necesita es amor. Así que, ideas prácticas. Vamos a ver algunas ideas prácticas para una buena relación con los vecinos y poderles compartir también la palabra de Dios. Primero, evita imprudencias. Evita imprudencias. No pongas barreras que te separen de tus vecinos. Proverbios 25:17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. No los canses, no los molestes, no seas de los vecinos latosos de la cuadra. Yo sé que algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero no pongas letreros, se ponchan llantas gratis. Es decir, no seas de los que se enojan porque ocuparon tu lugar, porque entonces la gente te va a tener a ti en el concepto de tú eres el mal vecino, no ellos, tú, tú eres el mal vecino, tú eres el vecino fastidioso, el vecino que odioso, el que nadie quiere ver, con el que nadie quiere tratar. Que si llegan a visitar a tu vecino, sus hijos, sus amigos, y te preguntan, ¿me puedo estacionar aquí? Sí, con toda confianza, no pasa nada. Digo, a menos que tengas ocupado tu lugar, pero, pero que ellos puedan ver que tú eres diferente, que cuando barres tu pedazo de calle no le eches la basura a ellos, que cuando lavas tu pedazo no ensucies la de ellos, que no seas de los vecinos que siempre están reclamando, porque si yo soy un vecino molestoso, odioso, fastidioso, que todo el tiempo estoy contra los vecinos, ¿cómo les quiero hablar de Cristo? ¿Cómo quiero que ellos me escuchen? ¿Cómo lo voy a hacer para que ellos pongan su confianza en mí si tengo tantas barreras que impido que haya una buena relación o me ven con mala cara? A lo mejor no eres el gran amigo de los vecinos, pero que si se le preguntara a tus vecinos quién eres tú o cómo eres tú, pues que digan, bueno, no sé exactamente quién es, a qué se dedica, pero es buena onda. O sea, que si ya te tienen en un concepto de una persona tranquila, bueno, eso puede abrir las puertas. Ahora, si no has sido un buen vecino, pues ponte la meta, Señor, en este 2025 quiero ser un buen vecino para mis vecinos, para los que están a mi lado, enfrente, etcétera, para que cuando yo les hable de ti, no haya barreras ni pretextos o que yo no sea la barrera para que ellos quieran seguir a Jesús. No codicies lo de los vecinos, es decir, no codices nada de ellos.
Job 31, 9 al 11 dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Es decir, aunque tenga mejor casa, aunque tenga mejor carro, aunque tenga mejor estilo de vida, cuida tu corazón. Acuérdate que evangelizar es algo espiritual y que no seas tú una persona que tenga una mala actitud, que tenga envidia o que de alguna manera estés delatando que tienes algo contra tus vecinos, porque entonces no lograrás ser efectivo cuando les hables de Cristo. Otra recomendación, busca tener una buena relación con ellos. Proverbios 27:10, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Es decir, sea amigable, aprovecha puntos comunes con ellos, eh, obséquiales de vez en cuando algo, aunque sean unos dulces, un pan, algo, una gelatina, algo con el cual tú puedas romper el hielo y hacerte presente como un vecino que procura el bien de los demás y que busca fomentar algún tipo de amistad. En Deuteronomio 22:2 dice, y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Bueno, si algo se le pierde, si ves que está pasando por alguna aflicción, que él sepa que puede confiar en ti, que tú lo puedes ayudar, que tú puedes ser la persona que le puede ayudar en un momento dado a resolver alguna situación que se le esté complicando. Así que busca tener una buena relación con ellos. Ayuda e interésate en ellos. En Isaías 41:6 dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Es decir, todos tenemos problemas. Hay gente más discreta que otra, hay gente que puede ser más precavida que otra, hay gente que puede tener otro tipo de situaciones, pero que tú puedas ser ese vecino que ayuda, que tú puedas ser el vecino que le anima, que le dice esfuérzate y que pueda ser el vecino que ellos puedan ver cercano a ti. En primer libro de Crónicas 12:40 dice, también a los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Es decir, incluso si tú vas al súper y decirle, vecino, se te ofrece algo que yo te pueda ayudar, apoyar, traer, etcétera. Lo que está a tu alcance, ayúdalos, trata de establecer contacto con ellos o de lo contrario tampoco nunca los vas a poder alcanzar. Y busca estar en paz con ellos, es decir, que no seas tú el punto de conflicto. En Esther 9:19 dice, por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Si es un motivo de fiesta, bendícelos. Que ellos vean que tú eres diferente. No digas, es que ellos nunca me mandan nada. No, pero que ellos vean que tú eres diferente, que tú rompes el hielo, que tú no buscas conflictos ni roces, sino que buscas de alguna manera tener una buena relación con ellos. En Esther 9:22 dice, como días en que los judíos tuvieron paz a sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y que de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. A veces te das cuenta que el vecino lo fue a buscar una ambulancia porque se puso mal. Ponte a sus órdenes, dile, puedo orar por ti, etcétera. Que falleció alguien y ves que pusieron el moño negro, lo que sea. Ponte a sus órdenes, no seas un vecino indiferente, sea un vecino que ministre con alegría, con paz. Si tú tuviste un motivo de alegría, compártela con ellos, de tal manera que sean los vecinos los que vean en ti que eres distinto a cómo es toda la gente. ¿Por qué? Porque tú eres el cristiano,
Tú eres quien conoce al Señor, tú eres quien conoce la palabra, tú tienes la unción del Espíritu y tú puedes buscar el bien. Tú puedes buscar el bien. Y esto lo dice el Salmos 15:3, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Fíjate, algo tan sencillo. Hoy en día está de moda que la gente compra eh, en internet y la mayor parte de la gente es cliente de Amazon o de Mercado Libre y que tú puedes decirle, vecino, pues si necesitas algo con toda confianza, diles que toquen, que yo te puedo recibir tu paquete, etcétera, etcétera. Vamos, que la gente vea que tú eres un buen vecino. Y eso te va a permitir entonces darle testimonio a tus vecinos. Un buen testimonio y testimonio de Cristo. En Lucas 15:6 dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y versículo 9, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Es decir, dar testimonio. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo por mí? Y que tus vecinos puedan entender y conocer lo que tú estás haciendo. Así que creo que tenemos mucho que hacer por nuestros vecinos, mucho como intentar ayudarles. Juan capítulo 9, versículo 8. Fíjate, el ciego cuando fue sanado, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Evidentemente los vecinos se harán preguntas en torno a ti. ¿Qué te pasó? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Qué te llevó a la transformación? Háblale a tus vecinos de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Así que cuando te ocurra algo, trata de platicarlo, trata de dar testimonio del poder de Dios. Imagínate si hay un chat de vecinos y te ocurre algo bonito y tú dices, pues yo quiero aprovechar este chat para compartirles tal y tal noticia y darle gloria a Cristo Jesús que me ayudó en algo que parecía imposible. Simple y sencillamente, no estás hablando de religión, simplemente estás dando testimonio de lo que Dios hizo contigo. Te aseguro que más de uno te preguntará qué ocurrió o te escribiré en privado porque quieres saber más. Así que tú y yo tenemos que invertir tiempo en nuestros vecinos porque son los cercanos a los cuales podemos bendecir. Comencé la clase hablándote de los malos vecinos porque a veces esa es la idea que tenemos, pero quiero terminar la clase diciéndote, tú tienes que ser el buen vecino, como hemos visto en estos últimos minutos, porque ese buen vecino es aquel que va a traer bendición y que va a traer salvación a toda tu casa. ¿Y cómo orar por tus vecinos? Bueno, Hechos 15:6 dice que aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Te repito lo que te dije hace rato, ora para descubrir las necesidades. Yo creo que esta es una buena intención de oración, Señor. Permíteme descubrir las necesidades de mis vecinos, que puede ser por su forma de ser, sus problemas que son evidentes, por su carácter. Bendícelos de manera especial y dile, Señor, dame la unción, la gracia, la sabiduría, la prudencia para yo ser bendición para mis vecinos. Así que creo que tenemos mucho que hacer con nuestros vecinos y cómo trabajar con ellos. Así que ahorita que estamos 69 personas conectados en el chat, yo quiero aprovechar para tener un taller y quiero plantearles dos preguntas. ¿Cómo descubrir la necesidad de mis vecinos? Incluso si alguien de ustedes dice, oye, yo tengo un mal vecino, no sé cómo lidiar con él, tengo un vecino así y así. Bueno, que en ese grupito que vamos a formar ahorita podamos proponer ideas prácticas de qué hacer con el vecino. Y tercero, que podamos orar por nuestros vecinos.
dirán, yo vivo en un departamento, o vivo en una casa, o vivo en una cerrada, una calle que está cerrada, o vivo en un fraccionamiento cerrado, o vivo en una colonia abierta, o vivo donde cada quien viva. Y orar unos por otros por los vecinos, para que Dios nos dé gracia con ellos y los podamos traer a salvación. Entonces, ¿cómo descubrir la necesidad de nuestros vecinos? ¿Cómo tratar con los vecinos que consideramos difíciles y orar por nuestros vecinos? Porque de esa manera vamos a poder trabajar con ellos. Antes de irnos al taller, ¿habrá preguntas? Pastor, con Sí. aquellos vecinos a los cuales usted le ha dado el